En Acción Legal tenemos temas de impacto a la sociedad. El día de hoy veremos los derechos de los pensionados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para ello hemos invitado al maestro Félix Contreras, él es experto en temas de pensiones. Continuamos, esto es Acción Legal. Algunos de los beneficios de estar afiliado al IMSS es, además de la atención médica para ti y tu familia, Infonavit, incapacidades, acceso a recursos económicos en eventualidades, sistema de ahorro para el retiro, pensiones. Recuerda que para hacer válido tu ahorro es necesario que te encuentres afiliado a una Afore, donde el patrón irá depositando cierto porcentaje de tu salario, el cual está destinado también para el IMSS, y esto lo podrás retirar cuando cumplas la edad de retiro laboral. Hoy en nuestro programa veremos sobre los diferentes tipos de pensiones, así como el factor que denomina el recibir poca pensión, porcentaje tanto de la viuda como de los hijos, derechos y obligaciones de los afiliados. Como cada semana, esto es Acción Legal. El tema de hoy, los derechos de los pensionados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Y para ello, hemos invitado a un experto en la materia, el licenciado, maestro de la Facultad de Derecho y Tecnología, Félix Contreras Argyropoulos. Así es, licenciado, muchas ¿Está bien? gracias. ¿Argyropoulos? Argyropoulos. Ok. Me da mucho gusto que esté aquí, maestro, acompañándonos, dándonos luz sobre sus conocimientos. Sabemos que ha hecho varias obras literarias sobre este tema de las pensiones. Y la primera pregunta, maestro, Gracias. es ¿qué tipo de pensiones y qué requisitos para obtener una pensión? ¿Hacia dónde tiene que ir el ciudadano que se encuentra en esta situación? Muy amable. Bueno, primero agradecer la invitación atenta de usted y de la universidad. Y en efecto, hay diferentes tipos de pensiones en la ley del Seguro Social. Yo creo que para sistematizar nos vamos en el mismo orden que los maneja la ley del Seguro Social. La primera pensión a la que tiene derecho una persona sería la de riesgos de trabajo. Esto es cuando una persona sufre un accidente en ejercicio con motivo del trabajo y recibe una incapacidad permanente, total o parcial, ya sea que le disminuya las capacidades para trabajar o que lo deje totalmente incapacitado para laborar, entonces se le va a dar una pensión, siempre y cuando la evaluación que haya resultado sea mayor al porcentaje del 25% de la evaluación. Si es menor al 25%, se le va a dar una indemnización global, que en sustitución de la pensión, que consiste en 5 anualidades de lo que hubiese sido su pensión. Pero si es mayor al 25%, se le puede elegir entre pensión o indemnización, y si es mayor del 50%, es una pensión lo que se le da hasta la incapacidad permanente total. En este caso cabe destacar que no se requiere absolutamente más que ser afiliado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si una persona entra a laborar el día de hoy y desafortunadamente sufre un accidente que lo incapacita para laborar por el resto de su vida, tendrá derecho a una pensión por riesgo de trabajo porque estaba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, en este caso no se tienen que tener semanas cotizadas por el tipo de seguro que es. Luego tenemos la pensión de invalidez, que esta es proveniente de una enfermedad no profesional. Esto es muy interesante porque el criterio es tanto económico como médico. La ley nos establece que la pensión de invalidez se otorgará cuando la persona, por un riesgo no profesional, tenga la imposibilidad de procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de la obtenida en el año inmediato anterior. En este caso sí nos pide la ley que para otorgar la pensión se tengan por lo menos reconocidas en el instituto 250 semanas cotizadas. Luego tenemos la pensión de cesantía, que mucha gente confunde la expresión por la edad, porque esta se adquiere cuando se tiene 60 años y quedas privado de trabajo remunerado. En este caso, la cesantía tiene que ver más que nada con el hecho de quedar cesante, con el hecho de haber quedado sin trabajo, y se cubre a partir de los 60 años de edad, siempre y cuando se tengan 1.250 semanas de cotización. También tenemos en el caso de vejez, que esta es nada más por haber cumplido los 65 años
y tener acreditadas un mínimo de 1.250 semanas de cotización. Hay que aclarar que esto es en el nuevo régimen de seguridad social. La ley fue modificada en 1997 y los que están asegurados con antelación a esa fecha pueden seguir aplicando en su beneficio las semanas que la ley anterior establecía, es decir, 500 semanas de cotización, una diferencia pues, bastante grande, casi 15 años. Esos son los requisitos básicos que se piden para tener derecho a una pensión. ¿Cuáles son los parámetros, maestro Félix Contreras, respecto? La gente a veces se queja de que es muy poquita pensión, que reciben muy mínima pensión. ¿En qué se basa la ley para establecer esos parámetros de aplicación al otorgamiento de una pensión? Es muy buena pregunta. La ley, primero que nada, esto tiene que ver en razón con el salario, principalmente con el salario que se estuvo cotizando. En la ley anterior se hacía un promedio de las últimas 250 semanas de cotización, se obtenía un salario promedio y la persona, conforme a ese salario, se le pagaba su pensión. De tal suerte que esto a veces representaba un problema para el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque podríamos tener una persona que estuviese cotizando toda la vida con salario mínimo y ya próximo a pensionarse buscaba incrementar su salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y los últimos 5 años era lo que cotizaba con salarios superiores y entonces se pagaban pensiones bastante altas. Con el nuevo régimen de seguridad social, bueno, pues va a depender en estos casos de lo que tenga el asegurado en su cuenta individual, de lo que haya estado aportando. Por eso es bien importante que un trabajador esté afiliado con el salario correcto. Muchas veces, sobre pretexto de no rebajarles una cantidad mayor a los trabajadores, los patrones los convencen que los den de alta con salarios inferiores. Y esto a la larga trae como consecuencia que al momento de querer disfrutar de una pensión, los montos a recibir sean menores. Muy bien. Estamos en acción legal. Las pensiones frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. No le cambie, continuamos. Más adelante en La Acción demanda Legal. señalará con quién estuvo cotizando y los salarios que estuvo cotizando para que se tomaran en cuenta para el cálculo de su pensión. Porque puede verse disminuida por salarios inferiores o porque no le hayan reconocido todas las semanas. Pues estar uno al corriente en el seguro, estar trabajando y tener la edad también, también. Entonces, sí, he escuchado mucho que la credencial y que también mucha papelería, entonces En el caso mío, pues me pidieron 4, por decir, muy importantes, vaya, como si tenía a mi esposa o menores de edad, pues con los actas de nacimiento, acta de matrimonio, la carta del Afore. eso sería lo más factible, informarse primero ya para poder hacer todos esos trámites. Porque en el caso de mi papá, él no pudo arreglar su pensión por una letra. Una letra que no puede arreglar y semanas que no se cotizaron por los patrones. Siempre tener los papeles en regla, todos, por una letra insignificante, porque yo también he tenido problemas hasta en registro civil y debes de estar verificando cada vez que te entregan un papel, checar que sea correcto. Inclusive si lo pueden hacer un poco de tiempo antes de que se llegue la edad, pues así ya están preparados para todo eso. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los derechos de los pensionados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestro Félix Contreras, ¿qué pasa? Ya nos estableció usted los tipos de pensiones. ¿Qué sucede si el Instituto Mexicano del Seguro Social le niega la pensión a una persona que se encuentre en esos 3 supuestos que usted menciona? Bueno, si el Instituto Mexicano del Seguro Social niega la pensión, habría que ver la causa por la que lo hace. Puede ser porque no se considere que hay un estado de invalidez, porque se considere que no hay un riesgo de trabajo o porque no se tienen las semanas de cotización. Ahora, también puede suceder que se cumplan con todos los requisitos e indebidamente se considera que o no es un riesgo de trabajo o no se cumplieron las semanas de cotización.
Hay dos caminos que nos establece la ley del Seguro Social. Uno de ellos es agotar el recurso de inconformidad que está previsto en la propia ley del Seguro Social, y la otra es acudir directamente en vía de demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer valer los derechos y obtener una pensión adecuada. Es bien importante que se tome en consideración que una persona puede reclamar su pensión en cualquier momento. El derecho a obtener una pensión es inextinguible. Puede suceder que una persona le haya negado su pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social hace 10 años y ahorita esté viendo el programa y diga, a mí me la negaron y yo creía que tenía derecho. Puede hoy reclamar. Lo que se prescribe son las anualidades de la pensión, las mensualidades de la pensión prescriben al año, pero el derecho a obtener una pensión es inextinguible. O sea, no hay retroactividad en caso de... Así es hasta un año hacia atrás a partir de la presentación de la reclamación, pero el derecho a obtenerla es inextinguible. Entonces, el camino que tenemos es ese recurso de inconformidad directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Yo sugiero ir directamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ok. Si un pensionado, en el supuesto que tiene su pensión, pero él cree tener derecho a más pensión, ¿eso qué tiene que hacer el pensionado? Bueno, él tendría que presentar su demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y reclamar la cuantificación correcta de su pensión. Desde luego, al formular la demanda, señalará con quién estuvo cotizando y los salarios que estuvo cotizando para que se tomaran en cuenta para el cálculo de su pensión. Porque puede verse disminuida por salarios inferiores o porque no le hayan reconocido todas las semanas que estuvo cotizando. Pueden darse esos casos. De estimarse procedente, se hará el ajuste de su pensión y se le pagará correctamente. Ahorita que comenta maestro Félix Contreras respecto a los salarios inferiores, y en el bloque anterior comentaba que a veces se pretende ayudar al trabajador estableciendo salarios inferiores. ¿Ahí no hay una responsabilidad o algo que pueda sostenerse de la justicia por parte del patrón y con complicidad del trabajador? El trabajador, pues en el pecado lleva la penitencia, ¿verdad? Porque a la hora que quiera reclamar o a la hora que quiera recibir un subsidio, que es el pago de incapacidades temporales, va a ser una cantidad menor a la que él recibe como salario. En el caso del patrón, desde luego hay una infracción directa a la ley del Seguro Social e independientemente de la multa, se le van a cargar cuotas omitidas, diferencias de cuotas omitidas, más actualización y recargos. Ahora bien, si no lo afilia o lo afilia con un salario inferior y sufre un accidente de trabajo, y eso que quede bien claro, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a otorgar la prestación, pero después le va a cobrar al patrón los capitales constitutivos, y esto es por la vía del procedimiento administrativo de ejecución. Recordemos que las cuotas de aportaciones de seguridad social son contribuciones para efectos fiscales y son exigibles a través del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, las prestaciones que se hayan dado al propio trabajador se le van a cobrar al patrón y por esta vía. ¿Y qué responsabilidad hay para el trabajador? Nada más que su pensión al final sea diminuta, como... Así es, así es. Ahora, otro supuesto y que nos han comentado a través de las redes, si yo tengo ya mi pensión, ¿puedo seguir trabajando en una actividad diversa o ya no? Sí. Ahí hay que ver, cada pensión tiene su compatibilidad o incompatibilidad. ¿Puedo yo en algunos casos ser pensionado? Sí. ¿Y puedo trabajar? También. Y esto es fíjese, muy frecuente. A veces las empresas tienen la duda de qué sucede cuando un pensionado me pide trabajo y me pide que no lo afilie en el Instituto Mexicano del Seguro Social por miedo a que le quiten su pensión. Esto no siempre es así y la obligación patronal es afiliarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los patrones tienen que tener mucho cuidado porque si no lo afilian y sufre un riesgo laboral, van a tener que pagar los capitales constitutivos que había mencionado. Independientemente de las sanciones que se establezca la propia ley, ¿no? Así es correcto, licenciado. Esto es Acción Legal. Seguimos con el tema las pensiones frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos. No le cambio. Más adelante en Acción Legal. De asegurados que por alguna situación deciden separarse de su pareja
pero no arreglan su situación legal, siguen con el matrimonio establecido. Vigente. Pasan los años. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los derechos de los pensionados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hemos hablado, maestro Félix Contreras, de los riesgos de trabajo, los tipos de pensiones y de todo lo que conlleva los derechos del pensionado respecto en su ámbito legal. Y ahora, lamentablemente, muere el trabajador. ¿Cuáles son los derechos de la viuda o de los propios hijos a falta del trabajador y que queda esto está establecido en la ley? Muy buena pregunta. En el caso de que el trabajador fallezca, ya sea por un riesgo de trabajo, por ejemplo, vamos a hablar de un riesgo de trabajo, fallece por un riesgo de trabajo, la viuda tendrá derecho a una pensión que va a ser equivalente al 40% de la pensión que le hubiera correspondido al trabajador tratándose de una incapacidad permanente total. Por ponerles un ejemplo, un trabajador está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social con 100 pesos como salario base de cotización, pero fallece a consecuencia de un riesgo de trabajo. La pensión para la viuda sería el 40% de la que hubiera correspondido tratándose de una incapacidad permanente total. Es decir, la pensión por una incapacidad permanente total es el 70% del salario base con el que está registrada la persona. En este caso, y de manera del ejemplo, serían 70 pesos. A la viuda le tocaría, desde luego, el 40%, pero no de 100, sino de los 70 pesos. Estaríamos hablando de 28. Y a los hijos les corresponde el 20% de la pensión que hubiera correspondido tratándose de una incapacidad permanente total. Ahora es importante considerar, y esto sucede también, cuando no se está casado, la ley del Seguro Social establece que se va a tener derecho a la pensión la mujer con quien hizo vida marital durante 5 años, siempre y cuando se hubiera permanecido libre de matrimonio. A veces en la práctica se nos presenta una grave problemática de asegurados que por alguna situación deciden separarse de su pareja, pero no arreglan su situación legal, siguen con el matrimonio establecido. Vigente. Pasan los años, así es, pasan los años, se encuentran a otra persona, se conviven, empiezan a tener vida marital como si estuvieran casados, y resulta que cuando fallece la persona, la última mujer con quien estuvo viviendo los últimos 10, 12, 15 años de su vida, pues no tendría la posibilidad de adquirir una pensión. ¿Por qué? Porque hay un matrimonio previo, y entonces cuando lo reclama le van a decir, espérame, pues es que hay un matrimonio, entonces de acuerdo con la ley, quien tiene derecho a la pensión pues es la esposa. ¿No hay una proporcionalidad, maestro? No lo hay. De hecho, la ley habla de que si hubiese varias concubinas, ninguna de ellas tendría derecho. La seguridad social busca prevenir y proteger, ¿verdad? En el caso de los hijos, es el 20% de la pensión, como lo mencionábamos, y lo importante es que tienen derecho a disfrutarla hasta que cumplen la edad de 16 años, que hoy por hoy a los 16 años en materia laboral se adquiere la capacidad de ejercicio. Pero este derecho a la pensión se va a prorrogar hasta los 25 años, siempre y cuando el hijo esté estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. ¿Tanto abarca licenciatura como maestría o Así simplemente licenciatura? No, así es. La ley no limita, habla de que sea estudiante de cualquiera de los sistemas educativo nacional y se tiene derecho a la propia pensión. De aquí me resulta Desde luego que no esté trabajando, porque si ya la persona tiene 20 años, está estudiando, pero está trabajando, pues ya es sujeto de una relación laboral y tendría su afiliación. ¿Qué pasa en el caso de que si un menor de edad muere su padre, tiene 10 años, no reclama ese derecho? ¿Hasta qué tiempo puede él tener para que no le prescriban, o si es que hay una prescripción o no, a reclamar su derecho de orfandad? Es inextinguible. Es inextinguible. Ahora, habría que ver, por ejemplo, la ley hace la salvedad de hasta 25 años si se está estudiando,
pero también hay otra situación muy importante, que es el que tenga una incapacidad para trabajar. A mí me tocó hace algunos años el caso de una persona que le suspendieron su pensión de orfandad porque no había acudido a hacerse los estudios médicos, él estaba incapacitado y suspendieron su pensión. El señor tenía 53 años y tenía una pensión de orfandad. ¿Por qué? Porque estaba incapacitado para laborar. Y ahí en ese sentido, No se extingue. pero sí tiene la obligación de estar acudiendo a algunos exámenes. Así es, para la subsistencia y desde luego para tanto de la incapacidad como en el caso de la sobrevivencia. Muy bien, maestro. Pues son temas de actualidad, son temas que los vivimos el día con día. Así es. Para cualquier duda que tenga algún televidente, ¿dónde podemos ubicarlo, maestro? Les Los dejo teléfonos. Mis teléfonos es el 83 33 9485, el 89 89 6303 y terminación 93. Y le dejo mi correo felixcontreras@hotmail.com. Pues nosotros le agradecemos mucho, maestro. Gracias nuevamente por estar aquí en este programa de Acción Legal. Al contrario, licenciado, muchas gracias por invitarme. Y la próxima semana tendremos un tema también de actualidad. Y recuerden que la Oficina de Litigación y Mediación de la Facultad de Criminología, ahí damos asesorías y consultas gratuitas. Hasta la próxima. Esto es Acción Legal.